acampando a la orilla del río. Le voy a pedir a Sammy que venga para acá, porque esto salió en el momento que ella me estaba hablando sobre algo que aprendió de los huracanes. Dios me habló de esto y fue una situación que viví hace casi 50 años. Ella tendría 7, 8 años, no sé, pero Dios me la trajo por el Espíritu Santo y es de edificación porque nos sirve a nosotros. Esta semana yo estaba siguiendo lo del huracán Milton que pasó por Florida, y ya había pasado el huracán Helene, y ahorita anda por ahí otra loca que va a pasar por allá. La cosa es que estaban diciendo que ya había subido a categoría 5, que el huracán que Tampa iba a desaparecer. Y yo estaba, ¿no?, en ese momento, wow, Señor, náguara de juicio estás mandando sobre esa nación. Y entonces yo comienzo a ver las reacciones de la iglesia en Estados Unidos, y estaban orando para que se desviara el huracán. Y yo, bueno, pero si son juicios de Dios, son juicios de Dios, ¿no? Porque la cosa estaba así, Milton, cuando llegue Milton se va a acabar Florida. Y estaban todas las iglesias orando para que Dios moviera el huracán, le cambiara el curso al huracán. Y entonces yo digo, ya va, pero, o sea, estamos en temporadas de huracanes. Desde julio hasta noviembre es la temporada de huracanes que pasa por toda esa zona. Y entonces yo me quedo pensando en los huracanes y comienzo a investigar acerca de los huracanes, porque yo digo, ya va, Señor, si esto, o sea, tú todos los años le mandas un bendito huracán, ¿por qué no lo pasas por todo Estados Unidos, sino única y exclusivamente por esa zona que tú pasas los huracanes? O sea, esto no es un juicio, esto es algo que nosotros aprendimos en Fundamental. Esto es un fenómeno natural que pasa desde julio hasta finales de noviembre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hacen los huracanes? Porque yo veo que las iglesias están fajadas, orando, Dios mío, desvíalo. Exacto, sí, exacto. Si no se desvía, Dios te falló. Y están las iglesias preocupadas, los muertos. Algo que yo aprendí cuando nos metimos en Fundamental es que hay fenómenos naturales y hay desastres naturales. Los fenómenos naturales son dados por la naturaleza y son cosas que vienen ligadas a todo un sistema de funcionamiento que Dios puso en el planeta Tierra. Cuando se convierte en un desastre natural, cuando el hombre interviene dentro de esos fenómenos o están metidos dentro de ese fenómeno. Por ejemplo, los ríos deben correr y deben inundarse. Hay zonas de inundación de los ríos. ¿Qué pasa con esas zonas de inundación? Resulta que normalmente donde se inunda son las zonas que están destinadas por naturaleza, o Dios las destinó a ser sembradíos. Cuando viene la lluvia que baja los ríos, justo en sitios particulares Él se expande y es cuando se inunda toda esa zona. Pero resulta que cuando un río baja en medio de las lluvias, Él trae todos los minerales que provienen de la montaña, ¿ok? A medida que va corriendo el río, ustedes no se han dado cuenta que en donde se inunda siempre queda como una especie de película de barro o de arena. Bueno, todo eso es minerales que caen justamente en esa zona y entonces fertilizan la zona, y después que pasa la temporada de lluvia está lista para sembrar porque el río la fertilizó. ¿Cuándo se convierte en un desastre natural? Bueno, cuando el hombre dice, ay, qué bonito este valle, qué bonita esta vista, qué lindo, esto aquí es fresco, vamos a construir aquí. Pero es que eso es una zona inundable, no importa, vamos a rellenar. Rellenamos y nos montamos ahí. Entonces viene el río, se lleva todas las casas, y entonces el hombre dice, Dios, ¿por qué permitiste? Yo. Entonces lo mismo pasa con los huracanes. Resulta que los huracanes son las escobas naturales del planeta Tierra. Resulta que sin los huracanes, los polos serían demasiado fríos y el centro de la Tierra, por donde pasa el Ecuador, todo lo que está en la zona del Ecuador sería demasiado caliente. Entonces no podríamos ni vivir en el centro ni vivir hacia arriba. Por la misma forma de la Tierra, que ella es redonda, entonces obviamente hay dos partes de la Tierra que están separadas por el Sol. No importa, tendríamos que agarrar la Tierra, voltearla así
para que los polos estuvieran cerquita del sol y poder ser caliente, pero si eso pasa, entonces los polos se derriten y se inunda el resto de la Tierra. Entonces ellos están así y están un poco inclinados. Esta inclinación, de hecho, ha ocurrido por la cantidad de represas que nosotros hacemos. La mayoría de las represas del planeta Tierra están hacia el norte y por eso es que nosotros tenemos cierta inclinación hacia el norte, porque hemos represado el agua en la parte de arriba. Ok, pero la cosa es que cuando se genera un huracán, que siempre se genera en la parte media de la Tierra y va subiendo, él comienza a generar una cantidad de actividad de energía eléctrica. Y entonces eso hace que la atmósfera se ionice, lanza iones a la Tierra y eso contribuye a la renovación de la capa de ozono. Si nosotros oramos para que se desaparezca un huracán, estamos orando para que se desaparezca parte del proceso de renovación de nuestra capa de ozono. ¿Y qué pasaría si nosotros no tenemos capa de ozono? Nos achicharramos todo. Pero ¿qué pasa si, eso es una de las características del huracán? La otra característica, él agarra todo el aire caliente, vamos a decir como que lo envuelve y se lo lleva para refrescarnos a nosotros los que estamos de este lado, en el medio del planeta Tierra, y lo lleva hacia las zonas frías para que las zonas frías también se refresquen y no estén tan frías, porque no podemos ni estar ni muy fríos ni muy calientes. Entonces él agarra con ese aire caliente, ¿verdad? Y con aire frío nos refresca a nosotros como un ventiladorcito y refresca los polos. Entonces es necesario que eso pase cada cierto tiempo. De hecho, de nuestro lado se llama huracán, pero también pasan unos cerca de China, Japón, eso los llaman tifones, y están los ciclones. Todo es lo mismo que se genera en distintas partes de la Tierra en un periodo específico para refrescarla. ¿Qué pasa por qué nosotros no escuchamos de huracanes en Europa y toda esa cosa? Existe un fenómeno llamado el monzón. Ese se da en la India. No es como un huracán, son una cantidad de lluvia fuerte y eso genera una nubosidad que sube, agarra todo lo que se produce en África y esa zona y lo sube hacia Europa y va refrescando esa zona. Entonces, las iglesias oran para que desaparezca la escoba que Dios pasa desde julio a noviembre, porque la gente se muere. Entonces uno dice, cónchale, pero es que hay gente que está allí. O sea, ¿cómo hacemos con esa gente? Bueno, resulta que Dios es tan sabio que alguien le dijo a Dios, Señor, pero tú sabes cómo es la gente que tú creaste, ¿verdad? Ellos son antojosos. O sea, ellos les va a gustar ese sitio, ¿verdad? Ellos van a querer de repente construir en Florida. Bueno, mira lo que vamos a hacer. A Florida, ¿verdad? La vamos a agarrar y la vamos a hacer, va a estar full, o sea, eso no va a ser tierra firme, eso le vamos a poner muchos manglares, ¿verdad? Eso va a ser una zona eso tiene pantanos, humedales y pantanos, eso va a ser todo de pantano, porque resulta que Dios enciende el ventilador, pero ¿cómo tú apagas ese ventilador que corre por la tierra? No lo puedes apagar desenchufándolo. Resulta que nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos un sitio que le llaman, Luis, no te duermas, ¿ok? Le llaman el cementerio de los huracanes. Nosotros en la península de Araya tenemos una zona que cuando los huracanes suben y ellos dicen, oye, ¿por qué no pasamos por Venezuela? Entonces, esos que se antojan pasan por esa zona llamada península de Araya y allí mueren. O sea, ellos llegan allí, hay condiciones atmosféricas, incluyendo los vientos alisios, que los rechazan y los devuelven otra vez al sitio. Pero si llega a penetrar, ellos automáticamente al tocar tierra mueren. Ellos necesitan tocar tierra. Es normal que toquen tierra, porque si se van al agua se ponen más grandes. Entonces ellos ya tienen una zona por donde pasa. Y resulta que esa zona por donde pasa, Dios en su sabiduría las convirtió en pantanales, en pantanos, y encima, para que la gente no se antojara, Señor, pero la van a rellenar, ponle cocodrilos. Pero entonces, como dice George Harry, llegaron unos cubanos con unos sartenes y dijeron, a mí que me importa, yo he matado tiburones en medio del mar, yo voy a matar estos cocodrilos. Y le caen a sartenzazos a los cocodrilos, y por eso tenemos en Florida ese problema de que hay piscinas y la gente sale y están los cocodrilos ahí bañándose porque no han logrado terminar con eso, porque ellos son de esa zona, de Florida.
Entonces agarran, ellos tienen inclusive temporadas para cazar cocodrilos para que la cosa se mantenga, y con los otros cocodrilos, los desafortunados, se convierten en las carteras que ustedes llevan encima. ¿Qué es lo que hace el hombre? Agarra y construye, rellenan, ponen pilotaje y dan esos edificios y todas esas casas y todas esas bromas. Entonces, obvio, cuando vienen los huracanes ocurren los desastres naturales. Porque el huracán igualito va a pasar por donde tiene que pasar. ¿Cuál es el problema? Que el hombre se instala ahí y no le importa. O sea, pasa el huracán, ellos oran a Jehová para que Jehová elimine el huracán, pero el huracán va a seguir pasando por ahí, sigue pasando por la ruta que él tiene que pasar. Porque Florida es la zona que es el cementerio natural de los huracanes. Ellos mueren allí, ellos tienen que llegar a juro allí, ellos no se pueden ir para otro lado. Ellos pueden que suban un poquito, pero esa es la zona que Dios destinó para que los huracanes mueran. O sea, ellos se encienden, hacen todo su proceso. De hecho, es importante porque ellos inclusive limpian. Ellos agarran todo lo que está en la atmósfera y lo comienzan a licuar. Ellos son como una licuadora. Ellos licúan el limo que se excede en los mares. Allí adentro, con esa fuerza de rotación que ellos tienen, el limo se desmorona y se convierte en tierrita, o sea, en microcélulas, es todo eso así, microcélulas, y lo deshace. ¿Para qué? Para que los mares no se pudran. O sea, es un proceso de limpieza general y hace que los ríos sean más limpios, acaban con todo el desecho mismo de las plantas que mueren, las plantas que están en el agua. Todo eso lo hace el huracán. ¿Cuál es el problema y por qué se ha convertido en un desastre? Porque el hombre ha decidido construir y vivir por donde ellos pasan. Toda la zona por México, por donde pasan los huracanes, todas esas zonas se caracterizan por ser cementerios naturales de huracanes. Pero como son tan bonitas y tan vírgenes, la gente con poder, la gente con dinero, específicamente los que se dedican a la construcción, lamentablemente, lo ven como un potencial económico y construyen allí y no les importa. Entonces viene el desastre natural, porque la gente, inclusive sabiendo que eso es una zona de huracanes, va y vive ahí. Es que la casa es demasiado bella, es la casa que yo siempre soñé. Y van y se instalan ahí y vuelven y pasan tragedias. Por ejemplo, en este último huracán en el Helén que pasó, murieron 11 personas de una misma familia. El resto que quedó sigue construyendo otra vez en la zona. Y no entienden que eso es un proceso natural y que ellos están en el paso de eso. Pero lo interesante es la iglesia. La iglesia orando, la iglesia que no entiende y la iglesia que ora para que Dios desvíe el huracán. Cuando lo que tienes que orar es, Señor, ábrele los ojos a la gente, que se movilicen de esa zona, ábrele los ojos a nuestros gobernantes, ábrele los ojos a la sociedad y que no se pongan obtusos o se pongan necios o sean tercos en seguir construyendo en las zonas que Dios ha destinado para que los huracanes pasen. Sin los huracanes, el planeta Tierra entraría en un desequilibrio. Nos quedamos sin capa de ozono, nos quedamos sin temperaturas adecuadas para poder vivir. Cuando ella estaba contándome todo esto, el Espíritu Santo me recordó una experiencia. La viví, no me edificó para nada en el momento, sino hasta ahora, 50 años después. Nos fuimos a la finca de unos hermanos cristianos, bueno, adventistas cristianos. Y ellos en la casa tenían una habitación para nosotros, pero yo había comprado una tienda de campaña y la usaba para toda parte, para la playa, me di gusto con mi familia, hasta que me la robaron. Pero en esa época yo agarré mi carro, mi familia, creo que Patricia no había nacido, Daya sí se acuerda, en Cúpira. ¿Patricia estaba? Bebecita. Ok. Y fuimos a esa finca y quise armar mi carpa a la orilla del río.
Era un río muy bonito, muy grande, el Cúpira, y había como una playa de puras piedritas finitas. Limpié esa parte y hice mi tienda de campaña allí. Hice una fogata, toqué guitarra, cantamos, la gente se fue. Después de adorar a Dios, a la casa donde estaban todos durmiendo. Y yo me quedé con mi pequeña familia acomodado en mi carpa. Como a las 3 de la mañana, el hermano Luna me toca la carpa. Hermano, tiene que mudarse, vamos para la casa. ¿Pero por qué? Y dime, y los niños durmiendo. En esa época todavía había que cargarla. ¿Qué pasa, hermano? No, puede llover. Allá está arriba, están sonando, está nube, mami, vamos a despertarnos, vente. Ay, no, pero que no va a pasar nada. En 2 horas o 3 ya va a amanecer. No, hermano, vamos, yo. Urim y Turim, que siempre me ha acompañado, padre, ¿qué hago? Nos vamos, familia. Ay, fastidio. Todo el mundo renegando. Nos fuimos. Ya sí, la carpa desarmada. Y nos fuimos a unas colchonetas allá en cama general común. Pues no habían pasado ni 2 horas cuando empezó a llover. Y al otro día, después de que desayunamos, adoramos a Dios, era un domingo, nos dieron la palabra, bajamos al sitio donde estábamos y por donde bajaba el río, estaba la playita de piedra. Esa playita estaba full de agua. Estábamos metidos en el cauce del río. Y bueno, ay, gracias, y ay, sí, sé que bueno, gracias hermano por ayudarme. Y dime, uy, qué susto. Pero Dios me ministró algo ayer o antier que Sammy me estaba comentando, lo de los huracanes. Y cuando el Espíritu Santo pone ese, me muestra que el hombre, nosotros, los hijos de Dios, los humanos, a veces hacemos campamento a la orilla del río y no nos importa las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes espirituales, las leyes económicas. Y nos ponemos nuestra carpa donde nos dio la gana. Y nos dicen que no y lo hacemos. Y el Espíritu Santo nos muestra que no y lo hacemos. Y los profetas dicen que no y lo hacemos. Porque somos tercos. Y armamos nuestra carpa donde nos dé la gana. Sin importar las leyes espirituales y físicas, económicas y emocionales. Y entonces reflexioné por la experiencia de 31 años que hemos tenido con mis pequeños muchachos que son unos dinosaurios ahora, que ha sido difícil para todos nosotros, muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer nuestro campamento a la orilla del río, rico. Ojalá pudiéramos pescar, cocinar, cantar, asolearnos allí mismo, dormir, disfrutar. Pero muchas veces obviamos las leyes espirituales, las más importantes de todas. Mire, cuando Dimer y yo comenzamos este ministerio hace más de 30 años, preparándonos para esto, tuvimos 10 años fajados estudiando teología en 2 institutos bíblicos muy reconocidos, como son de la Asamblea de Dios y de Santidad Pentecostal de Caracas. O sea que nosotros, aquí donde nos ven, somos doctos en teología, no somos neófitos. Que yo aprendí a predicar así, porque no sé qué tal, porque dice el Señor. Pero me di cuenta que eso no es lo que Dios quiere con nosotros. Porque sea verdad, el teatrismo y la expresión corporal, aunque se les invita a que se expresen, pero que expresen su propia personalidad. Se les invita también a que no tengan hermenéutica, homeléutica y todas las éuticas, sino que sea el Espíritu Santo
que le mostró algo en su corazón, que usted lo transcribió y lo expresó con su carácter humano, sin inventar nada. Si usted es fuerte, pues es fuerte. A Daya no le vamos a pedir que predique como Alejandro, o Alejandro como Sammy, o Alejandro como yo. Cada uno con su personalidad. Pero eso sí, expresivamente, que es lo que estamos haciendo, y sobre todo que sea de Dios para que sea un no calificable. Yo recuerdo cuando Dios nos mostró que eran 10 años de iglesia, que el Señor nos dijo que Él quería ser el rey de las Taguaras. Él no quería templo grande. Cuando nos invitaron a ser parte de otra iglesia grande, nos reunimos y Dios fue cuando habló y dijo, porque yo me sometí. Quiero decirles que yo me sometí a lo que Alejandro y los líderes del momento, Samantha, Odalis, los que estaban allí, Robert, Michel y otros, dijeron, no, vamos a continuar nosotros. Me importó mucho más la opinión de Alejandro, que fue el peso que tuvo, y dice, bueno, vamos a seguir así. Y después, compartiendo y adorando a Dios, un día el Señor Jesús le dijo a Samantha que él lo que quería hacer era no una iglesia inmensa, sino el rey de las Taguaras. Y en eso empezamos a trabajar con las casas de oración y trabajamos duro, 30 años, y ahora siguen ustedes trabajando otros 30 años para establecer sus iglesias, que ya veo yo que están tomando un peso, un cuerpo de Cristo con mayor peso. Ya hay niños que repiten, ya hay algunos parientes que se acercan, ya estamos haciendo un poquito más de peso en la comunidad. Hoy a mí se me acercó en la adoración aquí como espectadora y adoradora y me hizo caer en cuenta de los dinosaurios que tenemos acá, pero me dijo algo, sientes lo que yo siento, hay un peso espiritual en ellos. No sé qué Dios querrá con Soterios, seguimos trabajando, pero lo que sí sé es que ya son unos ministros que expresan la presencia de Dios. Entonces hay 3 consejos básicos para las 3 áreas que Dios nos ha dado, que es iglesias, que es empresas y que es política, gobierno, gobernanza. Y las 3 se aplican, funciona con las 3. La primera es disciplina. Si no eres disciplinado, constante, permaneces y una y otra vez insistes y con disciplina te propones a discipular todos estos niños, a orar por ellos, no va a dar resultado tu iglesia. En la palabra de Dios nos habla de David cuando iba para la guerra después de haber conquistado no sé cuántas naciones. Los filisteos se cuadran en contra de él y son fuertes. Y Dios le dice, rodea el campamento de los filisteos. Me acuerdo cuando rodean a Jericó antes de que se caigan los muros, al sonar de las trompetas. Pero es una constante que Dios quiere que nosotros tengamos para todas nuestras áreas, rodear. Después dijo, cuando escuches el ruido de las balsameras, las copas de las balsameras son de donde se saca la resina para el bálsamo, aunque se llama balsamera al recipiente donde se mete el líquido de la unción de sanidad. También se le llama a la copa de los árboles que contienen esa resina. Cuando hay un sonido, son como los guaduales, suenan, se escucha, es estruendo, muchas veces fuerte cuando es de guerra, otras veces suave,
cuando es de adoración, de intercesión, pero siempre Dios en los 3 niveles, primero el espiritual, que es nuestra iglesia, que es lo primero que buscamos a Dios, y después vendrá su justicia. Hay que tener nuestro oído espiritual atento al ruido de las balsameras. Fíjate que yo en este momento no he puesto en intercesión nada, porque no he sentido de parte de Dios orar por nada. Hicimos un decreto el domingo, y para llegar a ese decreto y a esa confesión que hicimos aquí en privado, tuve que tener el sonido de las balsameras, ser guiado por Dios. Yo no voy a ir contra espíritus territoriales, ni voy a orar por los niños del África. Y si Dios hubiera querido que esté allá, pues me voy para el África. Pero Dios quiso aquí para comenzar este plan piloto. Ale nos dijo algo muy importante hoy. Quiero que quede siempre sembrado allí. Siempre el aventador, el espíritu, poder de Dios ha estado en la humanidad. Pero no siempre se ha derramado sobre toda carne. Lo que visitó a los profetas mayores, menores, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, está predestinado y profetizado para estos posteriores días, ser derramado sobre toda carne. O sea que lo que tuvo Elías, lo que tuvo Daniel, lo que tuvo Moisés, lo que tuvieron los grandes y pequeños de la Biblia, no solamente será para unas antorchas, será para toda carne que sea visitada por Dios. Ese es el derramamiento más poderoso que Dios tiene destinado para este milenio. Que todos profeticen, que todos tengan sueños y visiones, que todos manifiesten la gloria de Dios, porque la tierra gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que seamos irreprensibles y no necesitemos las leyes que nos guían para no cometer atrocidades. Andamos saltándonos, volándonos semáforos en rojo todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y necesitamos el fiscal que nos diga: hey, te pasaste en rojo, aquí está. Los pastores, los líderes, los vigilantes. Es importante hasta que un día en el Espíritu. Yo sé que hay predicadores que no quieren que existamos los pastores y que por online recibamos palabra y que diezmemos y ofrendemos todo lo que podamos para que ellos hagan la obra y nosotros tranquilitos. Pero no es lo que Dios está mostrándonos a este pequeño grupo, a esta manada, que es que seamos hacedores de la palabra y que nos capacitemos para dentro de nosotros mismos un día ser uno con Dios y actuar conforme al Espíritu Santo de Dios. Yo estaba viendo ayer un programa ahí con mami, donde el loto se manifiesta y vive en medio como de aguas turbias, como de pantanos. Es lo más bello porque tú ves agua estancada y arriba una flor de loto bellísima. Es allí donde se da. Los orientales tienen una posición que llaman posición flor de loto, que es a través del cual llegan al estado de nirvana o samadhi, que ellos pretenden a través de su propia energía mental tranquilizar los centros energéticos que tenemos para allí en ese momento entrar a una quietud donde su alma está en flor de loto. La gran diferencia es que seguramente, así como algunos católicos y algunos evangélicos y algunos de todas partes han recibido la gracia de Dios, que ahora está destinada para toda carne, algunos de ellos recibieron en Oriente la bendición desde el cielo, porque tú te puedes suspender en un estado energético, tu alma allí, con los sistemas sensoriales, mente, corazón, fuerzas bajas, quieticas. Pero si no viene desde el cielo hacia la tierra una gracia de Dios, una bendición, un rayo fulminante, un poder de Dios, ni por más que quieras puedes subir tú los cielos, no llega ni a la luna.
Hay una experiencia de mi padre espiritual, Bapak Mohammed, su Mohadi Wiyoyo. Él fue, así como Enoch, él fue al cielo. Regresó y nos contó. Como algunos otros sabrán, y como Pablo fue al cielo. Y él dice que en su viaje al cielo se encontró con Shiva. Shiva es un gurú oriental que lo tenían como un dios. Él no era Dios, él será un Dios en Cristo, pero los hindúes lo tenían como un Dios porque duró 40 años en una posición sin comer, sin beber. Todo el mundo iba para allá y lo veían así, flor de loto. Suspendido, con la energía solar se mantenía. No comía. Eso era un santo y era un milagro para ellos verlo. Es un milagro. La gente que ayuna tanto se muere. Este no se murió. En éxtasis entró y él dice que se lo encontró en esa misma posición cuando él desencarnó, que se llevó su alma y su carne la enterraron, no resucitó. Se lo encontró, 200 años llevaba tipo así, suspendido, en flor de loto. Y le preguntó si quería contacto con el aventador. Y le dijo que sí. Y estaba tan limpio y tan desprendido de todas las fuerzas bajas que apenas recibió el contacto, la apertura, dice papá que se elevó al trono de Dios. Eso quiere decir que es por la gracia de Dios, es Dios quien decide a quién toca, y Él ha decidido a todas las carnes en este tiempo, postreros días, darle el aventador. Nosotros, aunque tenemos naturaleza de pecado, cuando yo estaba hablando esto con Dimer ayer, Dios me mostró algo importantísimo para nosotros. Porque aunque, como me lo dijo Dimer ayer, loto segrega algo, contenido, que limpia los pantanos. No podrían los pantanos vivir allí por su putrefacción si los lotos no estuvieran. Entonces se mantienen limpiándose y ensuciándose, porque el loto segrega una sustancia que hace que limpie el pantano. No queda tan sucio, pues se vuelve bloque asfáltico. Y que eso significa pues lo que nosotros somos. Pero Dios me mostró allí algo importante. Cuando el verdadero significado de la flor del loto es que aún estando en nuestro pantanal, en nuestras fuerzas bajas, nuestra alma tiene que subir y flotar dentro de nosotros mismos, irradiar ante la luz de Dios, y allí esa flor de loto que es nuestra alma en Cristo, llenarse de esa energía divina superior para que descienda sobre nuestro pantano purificación. Ese fue un remita que Dios me dio ayer y yo lo quise compartir ahorita en estos primeros 10 años de iglesia, donde estamos hablando de la disciplina que tienes que tener para poder, entre más te limpies y menos te ensucies, y más te limpies y menos te ensucies, más tu alma tiene posibilidades de disfrutar de la hermosura de la santidad, porque entonces en tu cuerpo, que ya físicamente no peca tanto y tus fuerzas bajas están sujetas, puede descender presencia de Dios. De tu loto en Cristo puede descender la descontaminación para tu carne. Pero eso es con disciplina, eso es buscando de Dios permanentemente. Pero además de la disciplina, otro punto que tenemos que tener, paciencia. Porque tú entras aquí a hacer el ejercicio y a los 10 minutos ya estás cansado porque no sentiste nada. Y dime tú, cuando pasan 20 y no sientes nada, sales de aquí decepcionado, no sentí nada. Pero si tú logras quietarte bien, y Dios te regala un minuto de esos 30 minutos, uno, te aseguro que vas a querer venir a buscar 2 minutos, y después 3, y después puede pasar 1 hora o 2 o más, por la delicia que da la presencia de Dios cuando tu alma es en Cristo. Pero además
de la paciencia para esperar lo espiritual, tiene que tener fe. Porque la fe produce un gozo porque ve las cosas que no son como si fueran. Y eso se aplica en tu iglesia. Tú comienzas un niñito que en 8 años tú le gastaste corriente, fuiste a su casa, y un día se va y lo ves en el mundo. Y tienes otro, y tú dices otra vez, bueno, disciplina, perseverancia, constancia, paciencia a esperar que la iglesia dé fruto. Y después mucha fe, sabiendo que a la final Dios va a premiar tu trabajo. Y van a llegar las personas que son idóneas para que de allí se hagan futuras generaciones. Mira, Dios me dijo hace más de 10 años, y se lo dije a Luis, el Señor dice que tiene un silo, una cantidad de dólares ahí para nosotros, para descender a la tierra. Y hoy en día, viendo las parcelas que tenemos para hacer casa, es 1000 veces, no, 100 veces más esa cantidad que nos dijo, ¿no? Pero ¿por qué no la tenemos aquí en bultos, sacos? Ah, no, porque eso es un Dios de generaciones. No sé si esta generación está lista para tener ese banco, para la finanza, para todo. Dios lo sabe. Yo no sé. Porque la segunda parte que sigue para tu vida, que es semilla que has recibido en este ministerio, es las empresas, tu trabajo. Donde sea que tú estés, que Dios se glorifique. Pero igual tiene que ser disciplinado. No aguantamos la disciplina, nos gusta hacer lo que nos da la gana y hacemos el campamento a la orilla del río. Y además el río que escogemos es el río del mundo, que nos puede llevar cuando crezca por esa corriente, quién sabe hasta dónde, y remolcarnos. Mejor que tú escuches el ruido de la balsamera y escuches lo que Dios te dice. Escuches lo que Dios te habla. Y si no te habla todavía, bueno, escucha a los mayores, a los que a Dios sí le habla. Perdóname, a mí Dios me habla. Y aquí hay varios que Dios le habla. Y yo me sujeto a los que Dios le habla. Lo que viene ahora, la monetización y las finanzas de todas nuestras empresas o emprendimientos personales, si Dios les permite a ustedes hacerlos, no va a estar en mi mano. Yo tiendo a ser un poco humanista, paternalista. Va a estar en manos de la Junta Directiva Empresarial, que son Alejandro, Teddy, Luis y Samantha, quienes están aprendiendo mercadeo y altas finanzas a nivel de magíster. O sea, y cada vez me sorprendo más cómo Dios nos muestra que lo que he implementado con una simple economía y como 9 diplomados que tengo en diriventas, marketing y otras más, que los hice, estudié hasta los 35 años y fui muy buen estudiante. Eso básico que puede estar obsoleto para algunos de ustedes hoy en día, con nombres más sofisticados, es lo mismo: ingresos, egresos y saldo. Cuenta por pagar, cuenta por cobrar, y lo demás es majadería del mundo y sofisticamiento estúpido que está basado en lo que hace 200 o 300 años los grandes economistas están diciendo. Entonces, agarra un cursito de 3 meses, ¡ay, caramba, niños! Caramba, niños, yo soy un doctor y Dios me preparó en Egipto para poder llevar a cabo lo que estoy llevando ahora basado en la Biblia. Alejandro tiene una doctrina que está implementando que se llama democracia basada en la Biblia. Yo tengo una doctrina aplicada que se llama economía basada en la Biblia. Y funciona. Cuando ese silo económico que Dios me dijo, Él lo traiga para nosotros, tenemos que aprender primero el mismo principio que con las iglesias, que con Dios internamente, que es paciencia. Nosotros comenzamos a orar
en el 95 por Empresas Ágape, y 6 años después comenzamos fue en la playa vendiendo collares. Y después Superfrío Alaska. Y después Milifer. Y después fue cuando Empresas Ágape. 10 años después. Y llegamos a un punto de monetizar y de aguardar eso allí, porque si no, con esta crisis, quién sabe qué locura hubiéramos hecho. Nos hubiéramos ido con plata. Aquí estamos con 2.500 parcelas que se van a monetizar y van a representar muchísimo dinero, porque Dios es de generaciones. Pues no será para mí, será para ustedes, y si no será para ustedes, será para sus hijos, no sé, para clínicas, dispensarios, escuelas, no sé, lo que Dios quiera con todo ese dinero. Lo que dice es que ya llegamos allí y que como soy un seguidor y administrador del dueño del oro y la plata, y eres un padre de generaciones y quiere en 100 años construir, multiplicar nuestras iglesias y estabilizar económicamente nuestra vida para hacer una estructura, y seguimos con el plan original que Dios quiere. Luis se va para Estados Unidos y Gabriel en Brasil, y ese triángulo con Venezuela lo vamos a lograr, de construir y vender y transformar, y con nuestro otro socio en Crearte Joyas, que es Arturito, que Dios lo donó de un genio vital para las empresas y para hacer negocios. Bueno, vamos a multiplicarnos, porque todo se va a canalizar, las ventas por allá, por esa oficina de marketing. Y va a ser poderoso, y algunos crecerán con nosotros, otros no, pero se beneficiarán, haremos negocios con ellos. No necesariamente, como me dice Sammy, tiene que estar en Empresas Ágape, en Crearte Joyas, porque si no, no es de Dios. No, dale. Pero si te pones a la orilla del río, ten en cuenta que tienes que esperar a que suenen las balsameras, te quitas de allí, te pones y construye una balsa, porque el río del mundo es tremendo y necesitas, a la final nos vamos a ver todos a la orilla del mar, en un mar sereno con un puerto seguro que es Cristo. Todos vamos para allá en su plan. Pero necesitamos saber que cuando oigas el ruido de las balsameras es porque has orado bastante, y Dios dice: ya, derramen gracia, derramen guerra, derramen finanzas, derramen gobierno, porque no nos vamos a poner a gobernar, a hacer lo mismo que hicieron los que lo han hecho, porque son humanos, y ha sido el momento, y todos han querido en su corazón hacerlo bien, pero no han podido porque son humanos. Necesitamos que sea Dios en nosotros quien lo haga. Va a haber un cambio, y tenemos que trabajar para eso y prepararnos para eso. ¿Con qué? Primero, con disciplina, constancia, perseverancia. No cuando nosotros queramos, sino cuando Dios diga. Tenemos que tener paciencia y esperar. Ahí estamos, con el único carro que tenemos para la venta, que lo vendemos, que no lo vendemos, al fin lo vamos a vender, y cuando lo vamos a vender, se le echa a perder la cadena de los tiempos. Ahí está el taller otra vez. Paciencia. Paciencia. Un día tendremos 10, 15, 20 carros estacionados en un sitio, y Fernando se ganará una comisión por cada una, y creceremos. ¿Pero cuándo? Cuando Dios quiera. Queremos hacer negocios con electricidad, con electrónica. Bueno, esperemos que Dios quiera, cuando Dios quiera y en la forma que Él quiera. Ahí Rodríguez está esperando hace 10 años sentadito. Bueno, que siga sentadito esperando la voluntad de Dios que sea verdadera. Angie con geoconstructores, ahí va a ver, y Dios le dijo, ahí sigue creyendo. Pues esperará el tiempo que tenga que esperar. Arturo quiere ser millonario y está en Grandes Ligas. Amén, qué buenísimo. Nos interesa ese tesón para que crezcamos todos juntos. Pero eso sí, a la manera de Dios, con administración, con gente buena que está al lado de nosotros ayudándonos a crecer. Con paciencia y sobre todo con fe, creyendo que Dios va a hacer algo. Porque si no tenemos fe, perdemos el gozo. Y armamos un campamento al ladito del río, sin importar que va a llover. Y Dios y los profetas nos están diciendo: mira, no, va a llover, salte de allí, vente para la casa, para el refugio. No, aquí. Cuando crezca el río te lleva.
que no te revuelque, por lo menos tener una balsa que se construye en oración, en adoración, en santidad, en eliminar todas tus pantaneras para que tu flor de loto florezca ante Cristo y traiga descontaminación a tu carne, a tu naturaleza de pecado. Y después, los 10 años de gobierno, que ya están sembrados, ya ustedes han recibido algo, ya han trabajado algo. Igual tienen que ser disciplinados, igual tienen que ser pacientes, e igual tienen que tener fe, si no, no va a suceder. Pero con todo y todas estas cosas, si no hay santidad, es imposible que suceda esto. Dios necesita templos vivos para un Dios vivo, templos santos, descontaminados, así, dispuestos a obedecer a Dios cuando el ruido de las balsameras suene y te diga, aquí puedes hacer tu campamento, y te mueves a un sitio seguro, y entonces tú armes tu carpa con tu hogar, con tu vida, al lado del río de Dios, pero donde no tengas riesgo de ser contaminado por el río del mundo. Y entonces la riqueza, como dice Proverbios, que viene de parte de Dios, te va a dar una satisfacción hermosa, una paz, una tranquilidad y un sosiego que no puedes describir con la mente humana. Por eso es importante armar nuestro campamento a la orilla del río de Dios, donde Él diga y como Él lo diga y cuando Él lo diga. Amén. Gracias a Dios por tu palabra, bendícela en el nombre de Jesús.